que tanta fuerza se está aplicando en un cuerpo a cierto ángulo o no sé qué tanta velocidad está aplicando un cuerpo hacia qué distancia o hacia qué dirección. Entonces, un vector es importante en física y lo vamos a trabajar mucho, porque, pues bueno, principalmente, como les comento, se representan fenómenos, en este caso, todas las magnitudes vectoriales. Las partes de un vector van a ser las siguientes. Por un lado, el módulo. El módulo va a ser la distancia máxima que va a existir de longitud. En este caso suele ser, o la distancia que llega de aquí, desde un punto inicial hasta un punto final, suele ser la magnitud de la longitud de lo que estábamos hablando hace ratito. Por ejemplo, Pepito está empujando una caja con una fuerza de 5 newtons hacia la derecha o hacia un cierto ángulo. Bueno, 5 es el módulo de nuestro vector, es la distancia que mide esto de aquí. Esa es nuestra magnitud o módulo, ¿ok? La dirección, la dirección va a estar dada por un ángulo. Un ángulo va a indicarnos la dirección. Y obviamente, de acuerdo a la dirección, de acuerdo al ángulo, pues nos va a intervenir un sentido. Prácticamente estas son las partes. Y nos vamos a dar cuenta ahorita lo vamos a trabajar, que un vector no es más que un triste triángulo rectángulo. Y sus componentes van a ser sus catetos, como lo veíamos antes en teorema de Pitágoras. Los vectores se pueden resolver de diferentes formas, ¿ok? Por métodos analíticos, método por polígonos, por paralelogramo, por componentes, etcétera. Nosotros vamos a aprender a resolver vectores mediante método por componentes, que es el método más sencillo de poder resolver vectores. Pero para ello, antes de comenzar con los vectores y todo esto, vamos a decir que los vectores se pueden representar de varias formas. Se pueden presentar de distintas formas. Un ejemplo, y en la primera forma son las formas polares. En las formas polares suelen darnos únicamente la norma del vector, o sea, la magnitud de lo que estamos hablando, y una dirección, la dirección o el ángulo con el cual se está aplicando dicha fuerza o dicha magnitud vectorial. En este caso, tenemos una fuerza. Cuando en una letra aparezca una flechita, nos está indicando que estamos hablando de una magnitud o de un vector. ¿Ok? Estamos hablando de un vector. Bueno, nos dice que la fuerza en forma de vector va a estar aplicado con 5 newtons. 5 newtons, entonces va a ser la norma de la magnitud y 45 grados va a estar dada por la dirección. Entonces, si nos damos cuenta, esta parte de aquí únicamente es la parte de la magnitud, o sea, cuánto o qué tanto le estamos aplicando a un cuerpo y la dirección hacia dónde estamos dirigiendo esa magnitud. Esa es una forma polar, la norma y la dirección. Y el método por componentes, bueno, el método por componentes se vería en nuestro plano cartesiano como una coordenada, ¿vale? Nos está indicando cuánto nos movemos en X y cuánto nos movemos en Y. Recordemos que en un plano cartesiano tenemos el eje coordenado X o las abscisas y el eje de las Y, las ordenadas. Bueno, un vector por forma de componentes se vería de una forma, de un punto, de una coordenada. En este caso sería, por ejemplo, 3,5. Nos está indicando que hay un vector donde, pues bueno, su forma o el punto donde se encuentra en el plano cartesiano, pues va a ser movernos en estos puntos. Sería 3 en X, 1, 2 y 3. Listo, aquí está. 5 en Y. Nos moveríamos 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto donde se intersecten ambas líneas, pues va a ser nuestro vector resultante. La distancia que hay desde el punto origen hasta el punto final donde hemos encontrado nuestra coordenada, nos va a indicar el vector fuerza, porque hay una componente en X igual a 3 y una componente en Y igual a 5. Esa es la diferencia. Y aquí nos podríamos dar cuenta que este vector o una forma polar del vector nos diría la magnitud del vector y la dirección. En este caso, el ángulo de 45 más o menos anda por aquí. ¿Ok? Más o menos anda por aquí. Aquí está el ángulo. Y bueno, calcularíamos o mediríamos desde el punto de origen hasta una cierta longitud, tal que midiera 5.
Newton, si estuviéramos hablando en este caso de una fuerza. De esta forma podemos representar dos vectores, una de forma polar de esta forma y otra por componentes de esta forma. ¿Hay alguna duda con esto, chaparritos? ¿Alguna duda con cómo se presentan los vectores de forma polar y por componentes? No, ¿No? Juan Pablo, ¿hay alguna duda? No. Ok. Vamos a regresar un poquito en el pasado y vamos a revisar un par de temas que son fuera de física, pero pues que a mí me van a servir mucho para ustedes, que bueno, son la trigonometría, el famoso teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras, bueno, Pitágoras nos decía principalmente que cuando existiera un triángulo, uy, permítame un segundo, aquí. Cuando existiera un triángulo, porque recuerden que tenemos una clasificación de triángulos, oh, ¿por qué no podemos pintar? Permítame un segundo, a ver, vamos a... Bueno, creo que Ham no nos deja trabajar, creo que la plataforma se cayó. Bueno, vamos a trabajar aquí. Bueno, teorema de Pitágoras nos decía entonces que de acuerdo a la clasificación de triángulos que tenemos, pues bueno, van a existir una clasificación según sus ángulos. Y vamos a tener precisamente un triángulo, rectángulo, como se dice, se nombra de esta forma debido a que, pues, uno de sus ángulos internos del triángulo rectángulo, pues, mide exactamente 90 grados. ¿Ok? Teorema de Pitágoras, como su nombre lo dice, aplica un teorema en el cual nosotros podemos encontrar una relación entre sus catetos. ¿Ok? Entre sus catetos, su suma y la hipotenusa de él. Decía entonces que la hipotenusa al cuadrado iba a ser igual a la suma de todos sus catetos al cuadrado, a cuadrada más b cuadrada, en este caso. Listo, entonces nos podemos dar cuenta que pues el teorema de Pitágoras está dado por esta fórmula de aquí. Vamos a suponer, y es indistinto quién es A y quién es B. Voy a suponer que este es A y este es B. La parte más larga es así, si tiene que importar, que se le conoce como hipotenusa. La hipotenusa es la parte más larga de todos ellos. Bueno, entonces decíamos que si nosotros elevamos el cuadrado de este cateto de aquí y el cuadrado de este cateto de acá, la suma de las dos áreas de aquí nos iba a dar
el área de aquí de C cuadrada. Porque de hecho, nosotros vimos en geometría que la propiedad de los cuadrados era que sus lados eran exactamente los mismos. Como son exactamente los mismos, para poder calcular esta área de aquí, pues íbamos a saber que era elevar el lado o uno de sus segmentos, la longitud de su lado, al cuadrado. Y ahí vamos a encontrar su área. ¿Ok? Bueno, su área entonces, para fines prácticos aquí para el teorema de Pitágoras, pues esto es la fórmula. Y de acuerdo a qué cateto quisiéramos encontrar, pues íbamos a poder despejar o a quitar términos del otro lado. Entonces, pues básicamente es esto. Ahora, ¿qué va a pasar en caso de que pues no llegue a ver alguno de sus lados y lo único que exista es un ángulo teta, supongamos? ¿Ok? Para ello hay que recordar un poquito lo que son las identidades trigonométricas. ¿Se acuerdan cuáles eran las identidades trigonométricas? Las principales. ¿Se acuerdan cuáles eran, Chaparrito? Seno, coseno y tangente. Ok, el seno de un ángulo, la tangente de un ángulo, no, perdón, el coseno de un ángulo, ah, el coseno de un ángulo, el coseno de un ángulo y finalmente la tangente de un ángulo. Bueno, pues esas identidades precisamente son una construcción que nos van a ayudar a identificar una relación entre sus lados y su ángulo, ¿ok? Bueno, para el seno, o el coseno y tangente íbamos a utilizar unas formulitas aquí, pero para ello, antes de pasar a esto, hay que aprender a reconocer quién es mi lado opuesto y quién es mi lado adyacente de acuerdo a mi ángulo de referencia. Yo siempre les digo a las personas que asesoro para este curso de física y también para trigonometría, que cuando tengan un triángulo de esta forma y se les dificulta identificar quién es mi lado opuesto, quién es mi lado adyacente, yo les digo que se imaginen que están parados sobre una calle de esta forma, están ahí parados y están viendo de frente, ¿ok? Bueno, esto obviamente se tiene que colocar del lado del ángulo, donde esté en el ángulo. Entonces yo les digo, si miran de frente, supongamos que este es A y este es B, al lado o a la letra que vean de ustedes de frente, pues va a ser su cateto o su lado opuesto. Y sobre el cual ustedes se encuentren parados, va a ser el cateto adyacente. ¿Ok? En este caso, supongamos que estamos trabajando con este ángulo teta, por ejemplo. Supongamos, y para identificar quién es mi cateto opuesto con respecto de teta y de A, pues bueno, voy a dibujar exactamente lo mismo. Voy a dibujar una calle y voy a dibujarme a mí o a ustedes, no sé, cada quien se va a dibujar, ¿no? Una personita y la voy a hacer que vea de frente. Como va a ver de frente, su lado, lo que esté viendo de frente, pues va a ser su cateto opuesto. Y sobre el cual se encuentre parado, va a ser su cateto adyacente. Y pues obviamente la parte más larga se le va a conocer como hipotenusa. Yo les pregunto a ustedes, para este triángulo de acá, vamos a suponer que este es Z y Y. Y este es H. ¿Quién de ellos es la hipotenusa? H. H. ¿Quién de ellos, con respecto del ángulo alfa, es el cateto opuesto? El Z. ¿Y El quién, Z y quién es su adyacente? griego. Y. Muy bien. Para este ángulo de acá, supongamos para beta, ¿cuál es el ángulo opuesto? Digo, lado opuesto, perdón, lado opuesto. O cateto opuesto, con respecto de beta. Y, Y. Y. ¿Y quién es su adyacente? B. Z. Zeta. Ok, Muy ya bien. sé. Listo, ya tenemos lo más difícil. Ahora, el seno va a ser la relación de entre el cateto opuesto y su hipotenusa. El coseno va a ser la relación entre el cateto adyacente y su hipotenusa. Vamos a ponerle hip también aquí. Y la tangente va a ser la relación entre el cateto opuesto y su cateto adyacente de un triángulo rectángulo. Entonces, estas partes de aquí se las pueden aprender de una forma muy sencilla porque creo que a todos nos gusta la Coca-Cola. Y fíjense, si se dan cuenta se forma la palabra coca.
Fíjense, coca, aquí. Del seno al coseno pasamos de coca y otra vez coca. Y luego escribimos hip hip. Y listo. Nos podemos aprender las identidades fácilmente de esta forma. Empezando con coca y luego escribimos coca arriba y abajo. Y luego hip hip. De esta forma entonces nos podemos aprender las identidades trigonométricas. Ahora, vamos a aprender a relacionarlas o vamos a identificar con cada uno de sus lados. Ayúdenme con el seno. El seno me dice que es la relación entre el cateto opuesto y su hipotenusa con respecto del ángulo alfa para este triángulo de aquí, este de aquí. ¿Quién sería el seno de alfa? ¿Quién creen que sea? Z sobre H. Muy bien, z sobre h. ¿Quién sería el coseno de alfa? Y sobre H. Y sobre h. ¿Y quién sería la tangente de mi ángulo alfa? Z sobre Y. Z sobre Y. Muy bien, Juan Pablo, muy bien. Arlet, te toca el siguiente. A, N, mayúscula y Z. Con respecto del ángulo teta, ¿quién es el seno del ángulo teta? Arlet. Es A sobre N. No, para el seno, con respecto de teta, de este ángulo de aquí. Este de aquí. Mm, Acuérdate del dibujo. es que como que me perdí, no sé, no le entiendo así el dibujito. No. A ver, vamos a limpiarlo. A, N y Z. Con respecto del ángulo de teta. ¿Quién es el ángulo? ¿Quién es el seno de teta? Las coloco las identidades trigonométricas aquí. El seno de un ángulo alfa va a ser igual a la relación del cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual a la relación del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser la relación del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. N es la hipotenusa. Ujú. Entonces, A sobre N, ¿no? Con respecto de teta, Arlet. Pero es que según yo, A no es no es el, Si trabajáramos de esta forma, este ángulo de aquí, efectivamente, A sería el opuesto, pero A no es opuesto de teta. Quiero que te des cuenta de eso. ok, entonces es Z sobre N. Z sobre N, muy bien. El coseno del ángulo teta, que es igual A sobre N. A sobre N. Y la tangente, ¿a qué va a ser igual? Z sobre A. No, A, sí, no, sí, sí. Ok, muy bien. Z sobre A, muy bien. Uno más, los dos, cada quien. Te toca a ti Juan Pablo. Y Y, X y Z. Ay, perdón. Eh, X, Y y Z
de el ángulo H. Ese para ti, Juan Pablo. Y este para ti, Arlette. Es más, vamos a cambiarlo, Juan. A ti te toca al revés. Y a Arlette le toca como comúnmente se ve. A ver, aquí está mi ángulo H. Para Arlette va a ser igual normal. Aquí. Mm, aquí vamos a ponerle alfa. Igual van a ser los mismos catetos. X, Y y Z. Juan Pablo, ¿cuáles son las tres identidades trigonométricas para el ángulo H? El seno de H, ¿a qué va a ser igual? Z sobre X. Muy bien. Z sobre X, muy bien. El coseno de H, ¿a qué va a ser igual? Y sobre X. Muy bien. Y sobre X. Y la tangente de H, Z sobre Y. muy bien. ¿Dudas? No. No. Arlette, el seno de alfa, ¿a qué va a ser igual de este triángulo de aquí? Z sobre No. Acuérdate de la Coca-Cola. ¿Con qué empezamos? X sobre Y. Muy bien. X sobre Y. Para el coseno del ángulo. Z sobre Y. Muy bien. Y para la tangente de un ángulo. Perdón, X era alfa. X sobre Z. Muy bien. X sobre Z. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok. A mí como que me cuesta un poco identificar lo del cateto opuesto y el cateto adyacente, pero normalmente el cateto adyacente es el que está Junto al abajo, ángulo. ¿no? Ajá, abajo del ángulo. Ajá. Sí, Ah, les comento, sí es práctico y sí ha funcionado. O sea, dibujen. Mientras se acostumbran a identificar rápidamente quién es el opuesto y quién es el adyacente, dibújense. En serio que sí funciona. Imagínense que están viendo de frente. Al que vean de frente es mi opuesto. Y sobre el cual esté la calle o sobre el cual estén parados es el adyacente. O como tú dices, el que está abajo del ángulo es el adyacente. ¿Va que va? O trácenle desde el vértice del ángulo una diagonal de esta forma y hacia donde apunta la flecha es mi opuesto. Y pues el otro tiene que ser forzosamente el adyacente. ¿Ok? Vamos a seguir practicando, no se preocupen. Miren, vamos a suponer un caso práctico en el que supongamos únicamente nos dan como dato el ángulo de, ah, de 30 grados, vamos a suponer, ¿ok? Y nos dan como datos una magnitud de una hipotenusa de, por ejemplo, 10, ¿ok? Bueno, como nos dan la magnitud de 10, nos piden calcular uno de los dos catetos, tanto para el eje de perdón, al revés, para y para X, para las componentes, vaya, hay que descomponer en sus componentes vectoriales, en y en X. Tenemos que encontrar los valores. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, lo único que tenemos entonces es uno de sus ángulos y uno de sus lados. Bueno, como tal no podemos aplicar directamente teorema de Pitágoras porque pues nos hacen falta datos. Lo que tendríamos que hacer es aplicar precisamente las identidades trigonométricas, tanto del seno, el coseno y la tangente. Bueno, por lo regular, cuando tenemos este tipo de problemas, las identidades que nos van a ayudar a calcular cualquiera de estos dos lados, tanto la componente en X y la componente en Y, van a ser el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo. Porque si se dan cuenta, el seno de un ángulo nos va a relacionar el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno nos va a relacionar el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente no la podríamos ocupar aquí
porque la tangente es la relación entre sus lados, entre este lado de aquí y el lado de acá. No la podríamos ocupar porque tendríamos ahora dos incógnitas en una ecuación. Lo que queremos hacer en una ecuación de este tipo es encontrar o tener únicamente una incógnita. Por tanto, para poder resolver este tipo de problemas, pues podemos ocupar cualquiera de las dos identidades. Podemos comenzar por la que más nos convenga o por la que más se nos antoje comenzar prácticamente. Yo voy a tomar al seno para poder resolver o empezar a resolver el problema. Diría entonces, el seno del ángulo de 30 grados, de 30 grados, va a ser igual a mi cateto opuesto. Mi cateto opuesto para una letra es Y. No la conozco, es una incógnita. Y mi hipotenusa yo sé que su valor es 10. En este caso es 10. Y listo, para poder encontrar el cateto Y, vamos a despejar, vamos a utilizar aritmética para pasar y dejar solita a Y. Tomaríamos a 10 y lo pasaríamos del otro lado. Y encontraríamos que Y va a ser igual a 10 por el seno del ángulo de 30 grados. Y listo. Tendríamos que meter esta operación en nuestra calculadora y encontraríamos que Y va a ser igual a 5. ¿Ok? Bueno, esta es una de las formas de poder encontrar con el seno. Ahora, ¿qué hubiera pasado con el coseno? Bueno, vamos a imaginar que no resolvimos este cateto, ya encontramos su valor, pero vamos a imaginar que no. Si utilizamos el coseno del ángulo va a ser igual entonces, el coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente para mi ángulo. El adyacente o el que está abajo de 30 es X. X entonces lo vamos a poner aquí. Y mi hipotenusa o el valor de mi hipotenusa, en este caso mi hipotenusa aquí es 10. Listo, hay que despejar a X. X entonces va a ser igual a 10 por el coseno de 30 grados. Meteríamos este valor a la calculadora y fácilmente encontraríamos el valor de X. Sería 5 raíz de 3. Listo, encontramos los dos catetos, por un lado y por caminos separados. Entonces este cateto de aquí valdría 5 raíz de 3. ¿Ok? Yo sé que, pues bueno, en el examen no hay calculadoras. Ahorita les voy a enseñar cómo resolver esto sin calculadora. Les voy a enseñar algo que se llaman ángulos notables. Y los ángulos notables son muy fáciles y nos van a ayudar bastante porque en el examen siempre van a venir problemas con ángulos de 30, 45 grados y 60 grados. Siempre van a venir problemas con estos ángulos, siempre. Porque para estos sí existen ángulos notables y son fáciles de conseguirlos. Pero con esto de aquí, antes de pasar a esto de acá, ¿tienen alguna duda de cómo encontrar un lado con una identidad trigonométrica? ¿Cómo sustituirla? ¿Tienen alguna duda, Juan Pablo, Arlet? Creo que no. No. Vamos a resolver más ejercicios. Vamos a suponer ahora que nosotros en nuestro problema nos dan este dato, 5, y aquí es un ángulo de 30 grados. Y nos piden calcular la hipotenusa C y nos piden calcular el cateto B. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos entonces dos identidades con las que vamos a empezar a trabajar. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿O cómo creen que se podría resolver este problema? En este caso, si se dan cuenta, aquí sí podemos resolver o utilizar la tangente, porque sí nos dan uno de sus catetos. ¿Vale? ¿Cómo creen que se puede resolver? Con, con seno, Ok, vamos a utilizar el seno. ¿Qué nos relaciona el seno de un ángulo? el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Se va a cortar, nos vamos a conectar exactamente al mismo link, por favor.
¿Ok? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y escribimos, ¿qué escribimos? Seno del ángulo, en este caso 30 grados. ¿A qué va a ser igual? A 5 sobre H. Muy Bueno, C. bien. 5 sobre C. Listo. ¿Y luego qué hacemos? Ya tenemos a C aquí. ¿Qué le hacemos a C? Se pasa al lado de seno. O sea, Muy sería bien. C por seno. C por seno de 30 igual a 5. Hay que despejar o dejar solita a la C. ¿Cómo la dejamos solita?